Hermanos, me da gusto saludarlos. Le doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente hoy con ustedes, trayendo un mensaje, una enseñanza que primeramente es para mí. Yo le pido a Dios que en esta hora también traiga una enseñanza para la congregación y que pueda edificar su vida. Le vamos a pedir a Dios que ministre nuestros corazones a través de esta palabra y que su Santo Espíritu sea el que hable a través de mí. Padre del cielo, en esta hora coloco mi vida delante de tu santa presencia. Te doy gracias, bendito Dios, por este tiempo, por esta palabra, Señor mío, por esta enseñanza. Coloco mi vida en tus santas manos y te pido que tu Santo Espíritu descienda, bendito Dios, en mi vida y en la vida de mis hermanos que están pendientes de este mensaje, para ministrarnos, bendito Señor, para enseñarnos, para edificarnos, para confrontarnos, bendito Señor. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús y Espíritu Santo de Dios, habla y enseña, porque tú eres el que conoces la verdad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los voy a invitar, mis hermanos, para que vayamos al Salmo 51. Y vamos a leer hasta el verso 12. El Salmo 51 es un salmo que escribió David porque había errado, había pecado delante de Dios. Y este es uno de los pasos de la vida de él, en los cuales nos enseña a nosotros que delante de Dios hay que estar contrito y humillado después de habernos equivocado. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David le decía al Señor: coloca un corazón nuevo en medio de mí y también un espíritu recto. Y es lo que está haciendo David delante de Dios a causa de su pecado. Pero ¿cuál fue el pecado que David cometió delante de Dios? Y eso nos lleva a 2 de Samuel en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 nos habla que David se quedó en el palacio real. Dice que David se quedó en Jerusalén mientras su ejército al mando de Joab peleaba contra los amonitas y sitiaron a Rabá. Dice la palabra que salió a pasear por el terrado de la casa real y vio a una mujer que se estaba bañando y que la mujer era muy hermosa. Preguntó quién era y le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías Eteo. Pidió que le trajeran, pero entonces durmió con ella. Ella le dice después a David que ha quedado encinta y que está esperando un hijo. Y David, al enterarse, empieza a actuar como cuando nosotros decimos la embarramos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues David manda a traer a Urías Eteo del ejército al palacio y trata de hacer las cosas que hacemos todos los hombres. Trata de engañarlo. Primero lo invita a cenar, le da licor para que se emborrache, porque esa es la palabra, y después pueda ir a quedarse con su esposa. De esa manera él podía decir que mientras durmió con su esposa, ella quedó embarazada. Y David se quedaba libre de ese pecado delante de él. Pero resulta que Urías Eteo era un hombre muy entregado al ejército y decía: ¿cómo voy a estar yo con mi esposa mientras el ejército está peleando? Y decidió quedarse en el mismo palacio en la parte de afuera. David, al ver que Urías no fue donde la esposa, llegó y tramó, porque esa es la palabra, hizo algo que no debía haber hecho, y fue que escribió una carta donde le ordenaba a Joab, que era el que estaba delante del ejército, que lo pusiera en las primeras filas, cosa de que cuando vinieran los enemigos
pudieran herirlo, bien sea con espadas o bien sea con flechas, y que él perdiera la vida. Le dio la carta al mismo Urías para que se la entregara a Joab, y Joab hizo lo que le envió a hacer su rey. Inmediatamente después de que murió Urías, enviaron a un mensajero para que le diera la noticia a David, y David recibió la noticia que Urías había muerto en ese momento. Todo parece que quedaba claro para David y quedaba limpio, sus manos estaban manchadas de sangre. Y viene luego la confrontación de Dios contra el rey. ¿Y lo confronta quién? Viene el profeta Natán y amonesta a David. Y eso está en 2 de Samuel, del capítulo 12, del 1 al 9. La confrontación de Dios por nuestro pecado, sea David o sea nosotros. Y esto me ponía a mí a meditar. Nosotros los cristianos siempre delante de Dios o delante de la congregación somos santos. Pero muchos de nosotros lo hemos embarrado y hemos recaído en el pecado. ¿Cómo nos podemos levantar después de haber recaído del pecado? Otras personas abandonan las congregaciones, dejan de ir a congregarse y se apartan de Dios porque han pecado contra Dios. David nos enseña que en cambio de alejarnos de la presencia de Dios, hay que buscar la presencia de Dios, hay que confesar nuestro pecado, hay que humillarnos delante de Dios para encontrar precisamente la recompensa de esa humillación, que es que Dios nos perdone. Y en 2 de Samuel, en el capítulo 12, verso 9 dice, le dice quién, Natán, le dice a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Una confrontación. Hay un hecho que explica cómo Natán le dio a conocer el verdadero pecado a David. Porque David, en el momento en que Natán le dijo que había sido él entró realmente en un estado en el que nosotros mismos nos hemos encontrado cuando nos hemos equivocado. Muchos de nosotros en nuestra vida cristiana hemos caído nuevamente en el pecado. Y en 2 de Pedro 2:20 nos dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y en 2 de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse en el cieno. El proverbio es 26:11. Eso sucede después de haber sido lavados con la sangre de Cristo, después de haber sido limpiados de todos nuestros pecados, de haber ido a la cruz. Abandonamos la cruz para volver a nuestra vieja naturaleza, para volver a la naturaleza pecadora. ¿Por qué? Porque no hemos entregado nuestro corazón como debe ser delante de Dios. Hemos tenido en menos ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios ha tenido que confrontarnos porque todos los pecados traen consecuencias, como aconteció con David. A David le dijo el Señor, has pecado, has tenido en menos el compromiso que tenía con Jehová. ¿Y qué sucedió? Le dijo, por cuanto eso hiciste, el hijo que está esperando o que nació de Betsabé moriría. Y Dios hirió a ese hijo y ese hijo murió. Y trajo consecuencias aún más graves en medio de la casa de él. Porque le dijo, tú hiciste esto allá en lo oculto, pero yo lo haré delante de todos al mediodía. Es decir, que David tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. Nosotros debemos enfrentar las consecuencias del pecado que hemos cometido, porque somos padres de ese pecado. Aún yendo a donde el Señor, como sucedió con David, porque eso está en el Salmo 51:17. Y dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y Dios tiene un corazón perdonador, un Dios de misericordia es, tardo para la ira, que se duele del castigo.
Dice que al igual que David debemos pedir que nos limpie desde adentro, que nos limpie el corazón y el espíritu para cambiar el enfoque de las cosas terrenales a las cosas del cielo. David dijo, coloca en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Un corazón que solamente levante su mente hacia Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, renovar nuestro corazón y renovar nuestra mente para que Dios pueda actuar en nosotros. Si nosotros continuamos en nuestra antigua naturaleza, pues seguiremos siendo de perdición. Y nuestro Dios no será el Dios del cielo, sino el Dios de este mundo. Entonces, así como David dijo, abandonando el pecado y volviéndose a Dios, debemos cambiar nuestra mente hacia Dios. Un verdadero arrepentimiento es aquel que cambia la mente del hombre natural a Dios. Esto es lo que hace un verdadero arrepentimiento. Metanoeo es la palabra del verdadero arrepentimiento. Cambiar nuestra mente. El hijo pródigo transformó su mente en el momento que estaba en lo más profundo de su caída. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. Le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Eso hizo el hijo pródigo. Eso hizo David. David hizo igualmente. Se levantó, como en Efesios 4, 22, 24 dice, acerca de la nueva vida en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso le he dado el título a esta enseñanza, que es renovando nuestra relación con Dios. Debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Le damos gracias a Dios por nuestras vidas, por nuestras familias. Yo le doy gracias al Señor por la congregación, la Iglesia de Integración Cristiana, por nuestros pastores Adán Chiribí y Mario Gil. Yo los bendigo a todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.